Imagina que esta noche, mientras duermes, todas las luces de tu ciudad se apagan. No es un corte de energía ordinario, es un apagón total, deliberado, sagrado. Nadie en la ciudad prende una vela, nadie enciende una fogata, nadie mira el fuego de su cocina. Los sacerdotes van caminando en silencio absoluto por las calles oscuras, descalzos, hacia una montaña en las afueras. Llevan consigo los materiales para hacer fuego de la manera más antigua que existe, frotando madera contra madera, con un palo sobre una tabla, sobre el pecho de un cautivo extendido en lo alto de esa montaña. Todo lo que tienes en tu casa, tu ropa, tus vasijas, tus estatuillas, tus petates, tus ídolos, ya lo destruiste ayer. Lo quemaste todo. Porque si el fuego no prende esta noche, si el sol no sale mañana, ya no vas a necesitar nada de eso. Las estrellas del oeste van a descender como fuerzas de destrucción y el mundo va a terminar. Esto no es una película. Esto no es ciencia ficción. Esto ocurrió en el corazón de Mesoamérica, repetidamente, durante siglos. Bienvenidos a Noches del Pasado. Esta noche vamos a adentrarnos en uno de los sistemas cosmológicos más radicales, más profundos y más aterradores que la humanidad haya construido. La visión del universo que tenían los mexicas, los llamados aztecas, y su relación obsesiva, casi paranoica, con el fin del mundo. Porque para ellos el fin del mundo no era una posibilidad remota, era una certeza. Ya había ocurrido 4 veces antes, y volvería a ocurrir. Para entender esta historia, primero hay que entender algo fundamental sobre cómo los mexicas concebían el tiempo. Para nosotros, criados en una tradición occidental que viene de la filosofía griega, de la tradición judeocristiana, el tiempo es una línea. Nace en un punto, avanza hacia adelante y se dirige hacia algún futuro. La creación ocurrió una vez. La humanidad tiene una historia y hay un destino final. La historia va hacia algún lado. Para los mexicas, el tiempo no era una línea. Era un ciclo. Mejor dicho, era una serie de ciclos dentro de ciclos dentro de ciclos. El día daba vuelta. El mes daba vuelta. El año daba vuelta. El siglo, que para ellos duraba 52 años, daba vuelta. Y por encima de todo eso, las grandes eras del cosmos también daban vuelta. Nacían, vivían un tiempo y morían violentamente para dar paso a la siguiente. Esta no es una visión pesimista del mundo. O por lo menos los mexicas no la vivían como pesimismo. Era una visión profundamente realista, basada en la observación de la naturaleza. La semilla muere para que nazca la planta. El sol muere cada noche para renacer cada mañana. La lluvia destruye para que florezca. La guerra consume para que el cosmos continúe. Muerte y renacimiento no son opuestos, son el mismo proceso, visto desde 2 momentos distintos. En el centro de todo este sistema está una noción filosófica enorme, la dualidad. El principio creador supremo de la mitología náhuatl se llama Ometeotl, que significa literalmente el dios dual o el dos dios. Es simultáneamente masculino y femenino, creación y destrucción, luz y oscuridad. De él o de ella o de los dos, emergen 4 grandes fuerzas que son las potencias cósmicas fundamentales: Tezcatlipoca, el negro, el norte; Quetzalcóatl, el blanco, el oeste; Huitzilopochtli, el azul, el sur; y Xipetotec, el rojo, el este. Estos 4 sostienen los 4 rumbos del cosmos, y entre ellos, y entre sus eternos conflictos, se generan y se destruyen los mundos. Todo el panteón azteca puede entenderse como un enorme sistema de fuerzas en tensión.
Hay dioses de la fertilidad y dioses de la guerra, dioses del día y dioses de la noche, dioses que dan lluvia y dioses que la retiran, dioses que construyen y dioses que devoran. Y esta tensión no es accidental, ni es un defecto del sistema. Es precisamente lo que mantiene el universo funcionando. El equilibrio no es el silencio entre dos fuerzas. El equilibrio es la danza constante de su enfrentamiento. Tenochtitlan, la gran ciudad que los mexicas construyeron en el centro de un lago en el Valle de México, la que hoy es la Ciudad de México, no era solo la capital de un imperio. Era literalmente el centro del cosmos. El templo mayor, que se levantaba en el corazón de la ciudad, era la representación física del Cerro de la Serpiente, el lugar donde el dios del sol había nacido en el inicio de los tiempos. La ciudad era un mandala, un mapa sagrado del universo. Y los rituales que se celebraban en ella, incluidos los sacrificios rituales, no eran desde la perspectiva mexica actos arbitrarios. Eran, dentro de su cosmovisión, actos absolutamente necesarios para mantener en movimiento la maquinaria del cosmos. Esta maquinaria es lo que vamos a explorar esta noche. Vamos a hablar de los 4 mundos que murieron antes del nuestro, de los dioses que los crearon y los destruyeron, del 5.º sol bajo el que los mexicas vivían, de los rituales que realizaban para mantenerlo vivo, y de los presagios que anunciaron que incluso ese 5.º sol estaba llegando a su fin. Acomódense, apaguen las luces si quieren la experiencia completa. Y acompáñenme en este viaje al corazón de una civilización que vivía cada día sabiendo que el mundo podía terminar mañana. Antes de que sigamos, vale la pena detenerse un momento para hablar de las fuentes. ¿Cómo sabemos todo esto? ¿Cómo llegó esta cosmología hasta nosotros? La respuesta es complicada y, francamente, apasionante. Los mexicas registraban sus conocimientos en códices, libros hechos de papel de amate o piel de venado, doblados como biombos, cubiertos de glifos y figuras pintadas en colores brillantes. Cuando llegaron los españoles, muchos de esos códices fueron destruidos, quemados por órdenes de frailes que los consideraban obra del demonio, o simplemente perdidos en el caos de la conquista. De los cientos o miles de códices que debieron existir, solo sobreviven alrededor de 15 que claramente preceden a la conquista y unos pocos más que son copias tempranas del periodo colonial. Pero sobrevivieron otras fuentes. Los frailes franciscanos, dominicos y agustinos que llegaron a evangelizar a los pueblos de México se dieron cuenta rápidamente de que para convertir a alguien, primero hay que entender lo que cree. El más importante de todos fue Fray Bernardino de Sahagún, que pasó décadas recopilando información directamente de informantes indígenas, ancianos, sacerdotes, nobles en náhuatl. El resultado fue el Códice Florentino o Historia General de las Cosas de la Nueva España, una enciclopedia monumental de 12 volúmenes que cubre todo: cosmología, rituales, medicina, flora, fauna, historia. Es la fuente más importante que tenemos para entender el mundo mexica. También tenemos los Anales de Cuautitlán, un texto en náhuatl que narra la historia cósmica y política de los pueblos nahuas desde la creación hasta el periodo colonial, la historia de los mexicanos por sus pinturas, el Códice Borbónico, con sus representaciones del Tonalpohualli y la ceremonia del Fuego Nuevo. Los poemas y cantos preservados en recopilaciones como el Cantares Mexicanos y los romances de los señores de la Nueva España. Y por supuesto están los monumentos, la Piedra del Sol, el Templo Mayor de Tenochtitlan,
cuyas 7 capas de construcción superpuestas, excavadas por el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma a partir de 1978, nos han entregado miles de objetos rituales, ofrendas y esculturas, y las pirámides de Teotihuacán, que los mexicas reverenciaban sin haberlas construido. Con todas estas fuentes fragmentarias, a veces contradictorias entre sí, siempre filtradas por la perspectiva de quienes las preservaron o las tradujeron, los investigadores han reconstruido una imagen del universo mexica que es sorprendentemente coherente y detallada. Las variaciones entre versiones no son un problema, son una característica. En una tradición oral viva, las historias se adaptan al narrador, a la región, al momento. Lo que importa no es la literalidad del mito, sino su lógica profunda. Y la lógica de la cosmología azteca es perfectamente clara. El universo nació de un sacrificio, se sostiene con sacrificio y terminará cuando el sacrificio cese. Antes de ir directamente a los 5 mundos, necesitamos hablar del contexto en que existieron. Necesitamos hablar del caos original. Al principio, antes de que existiera ningún sol, no había luz. Solo había un mar infinito y primordial, quieto como la muerte, sin forma, sin bordes. Y en ese mar solo existía una criatura, Zipactli. Los textos mexicas la describen como un ser monstruoso, mitad pez, mitad cocodrilo, cubierta de bocas en cada articulación de su cuerpo, en los hombros, en las rodillas, en los codos, bocas que se abrían y se cerraban sin cesar, insaciables, voraces. Zipactli era el caos en forma animal. Era la materia prima de la que estaría hecho el universo, pero en estado salvaje, sin orden, sin propósito. Fueron Quetzalcóatl y Tezcatlipoca quienes decidieron crear algo con ese caos. Descendieron de los cielos. Eran serpientes gigantescas en ese momento, en esa versión del mito, y tendieron su propio cuerpo como una trampa. Tezcatlipoca usó su propio pie como carnada, lanzándolo al mar. Zipactli emergió del agua y lo atrapó con sus fauces. Tezcatlipoca quedó sin pie desde ese día. El miembro perdido fue reemplazado por un espejo de obsidiana, y en ese espejo se pueden ver todos los destinos del mundo. Pero en ese mismo momento de dolor y furia, los 2 dioses se lanzaron sobre el monstruo, lo atraparon, y entre los 2 lo sometieron. De la parte inferior de Zipactli hicieron la tierra, Tlaltepetl, la montaña de la tierra. De su espalda hicieron las montañas. De sus cabellos hicieron los árboles y las hierbas. De sus ojos hicieron las fuentes y las cavernas. De su boca hicieron los ríos y los barrancos. Pero el espíritu de Zipactli, su hambre salvaje, su naturaleza voraz, quedó atrapado en la tierra misma. Por eso la tierra necesita ser alimentada. Por eso los cultivos requieren esfuerzo y ofrenda. El mundo no nació de la nada. Nació de un monstruo primordial. Y la energía de ese monstruo todavía late dentro de cada piedra, dentro de cada surco de tierra labrada. Esta es la naturaleza del mundo en que vivimos, según los mexicas, un lugar hecho de violencia original, que solo puede mantenerse en pie a través de actos de ofrenda y renovación constante. Es una cosmovisión dura, pero es una cosmovisión que mira a la naturaleza de frente, sin romantizarla. Un volcán no pide permiso para destruir. Una inundación no tiene misericordia. Un eclipse no anuncia su llegada. El cosmos es poderoso, indiferente y exige respeto absoluto. Sobre esta tierra nacida del monstruo primordial, los dioses intentarían una y otra vez crear un mundo habitable. Y una y otra vez fracasarían. Hay algo que hay que entender sobre la estructura de los 5 soles antes de contarlos.
Cada era o sol no es solo una época en la historia, es una creación completa. Un nuevo cielo, una nueva tierra, una nueva humanidad, un nuevo alimento, un nuevo Dios regente. Y cada una termina en un cataclismo que transforma a los humanos de esa era en algún tipo de animal. Los supervivientes no son gente que escapa, son gente que cambia de naturaleza. El mundo no simplemente termina, se transforma en otra cosa. También hay algo fascinante en el sistema de nombres. Cada sol lleva el número 4 como prefijo. En náhuatl, el número 4 es Nahui, y cada era recibe su nombre del signo calendárico del día en que fue destruida. Así que el primer sol es Nahui Ocelotl, 4 Jaguar, y terminó en el día 4 Jaguar. El segundo es Nahui Catl, 4 Viento. El tercero, Nahui Quiahuitl, 4 Lluvia. El cuarto, Nahui Atl, 4 Agua. Y el quinto, el nuestro, el que los mexicas habitaban, se llama Nahui Ollin, 4 Movimiento. Y terminará en el día 4 Movimiento. No se sabe cuándo, solo se sabe el cómo. Comencemos. El primer sol fue creado por Tezcatlipoca, el espejo humeante. Fue el primero de los dioses en ofrecerse para convertirse en sol, o en la primera versión de la historia, en colocarse como sol para intentar iluminar el mundo recién creado. Este primer sol brillaba con una luz que no era completamente plena, apenas suficiente para alumbrar a medias un mundo que todavía estaba asentándose. En este mundo vivían gigantes. Los textos mexicas registrados en el Códice Florentino y en los anales de Cuautitlán los llaman Quinametzin, los grandes, seres de tamaño descomunal que habitaban la tierra cuando todavía era joven y salvaje. Su alimento era la bellota y el fruto silvestre del bosque. Eran la primera humanidad, pero una humanidad imperfecta, demasiado grandes, demasiado toscos, incapaces de cultivar, incapaces de construir. Sobrevivían como animales, recolectando lo que la tierra primitiva ofrecía. Este mundo duró, según algunas fuentes, 676 años, exactamente 13 ciclos de 52 años, un siglo azteca multiplicado por 13, el número sagrado del sistema calendárico ritual. Pero todo tenía que terminar. Fue Quetzalcóatl quien dio el golpe final al primer sol. La rivalidad entre los dos dioses, Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, es uno de los ejes fundamentales de toda la cosmología mexica, y su primera manifestación ocurre aquí. Quetzalcóatl golpeó a Tezcatlipoca con su bastón y lo derribó del cielo. El sol cayó. La luz se extinguió, y desde la oscuridad repentina emergieron los jaguares. Miles de jaguares, descendiendo sobre el mundo, arrasando con todo. Los gigantes, que eran enormes pero no eran inmortales, perecieron. La tierra quedó desierta. Los jaguares en la cosmovisión mexica no son simplemente animales, son el animal nahual, el animal espiritual de Tezcatlipoca. Su piel moteada se parece al cielo nocturno. Manchas de luz sobre el fondo negro. El jaguar es la oscuridad hecha bestia, la noche carnívora. Y en este primer cataclismo, la oscuridad venció. Después de que los jaguares arrasaron con todo, el escenario del mundo quedó vacío. Los dioses se reunieron de nuevo y crearon un segundo sol. Esta vez fue Quetzalcóatl quien se colocó como sol. Ahora era su turno de iluminar un mundo nuevo. En este segundo mundo, los humanos eran más pequeños que los gigantes anteriores, más parecidos a nosotros en tamaño, aunque todavía imperfectos. Su alimento eran las semillas de los árboles, los piñones, las nueces silvestres. Eran buscadores, nómadas, incapaces de cultivar el maíz que sería el alimento definitivo de la humanidad. Este mundo duró, según los anales de Cuautitlán,
364 años, exactamente 7 veces 52 años. Pero fue destruido cuando Tezcatlipoca ejerció su venganza. No atacó directamente al sol, atacó a la gente, a los hombres y mujeres que vivían bajo ese sol. Desató sobre la tierra un huracán de proporciones apocalípticas, un viento tan feroz, tan absoluto que no dejaba en pie nada. Árboles arrancados de raíz, montañas erosionadas, ciudades, si es que las había, arrasadas en minutos. Los humanos de esa era corrieron hacia los árboles para refugiarse, trepando desesperadamente hacia las ramas más altas. Pero los árboles también caían, y los que lograron aferrarse a las ramas y sobrevivir al horror del viento eterno, descubrieron al día siguiente que ya no eran humanos. El viento los había transformado en monos. Los monos son, en la cosmovisión náhuatl, los descendientes fallidos de esa segunda humanidad. Cuando ven un mono, los mexicas veían el fantasma de lo que pudo haber sido y no fue. Una línea que llegó casi, pero no del todo, a convertirse en algo verdadero. Un recuerdo de la segunda vez que el mundo murió. Para el tercer intento, los dioses eligieron a Tlaloc, el dios de la lluvia y la tormenta, de los ojos como grandes círculos y los larguísimos colmillos, el ser que vive en los cerros y en las nubes cargadas de agua. Si la tierra necesitaba agua para sobrevivir, ¿qué mejor sol que el dios del agua? En esta era, los humanos se alimentaban del azizinitl, una semilla acuática que crecía en las orillas de los pantanos. Vivían cerca del agua, cerca de los templos de Tlaloc, bajo la protección de un dios que también podía ser feroz, pero que al menos daba vida a través de la lluvia. Pero ni esta paz duró. La versión más extendida del mito dice que entre Quetzalcóatl y Tezcatlipoca conspiraron para perturbar al dios de la lluvia y corromper a los hombres de esa era. Tlaloc, perturbado, traicionado, furioso, no envió lluvia sobre la tierra, envió fuego. Del cielo comenzó a llover no agua, sino brasas encendidas, ceniza ardiente, piedras volcánicas candentes. Fue una lluvia de fuego que cubrió cada centímetro de tierra, que quemó bosques enteros en horas, que no dejaba ningún rincón donde refugiarse. El cielo se convirtió en un horno. Los humanos que corrieron hacia el agua para protegerse descubrieron que el agua también ardía. Los que sobrevivieron se transformaron en pájaros, porque solo volando, solo alejándose de la tierra en llamas, era posible escapar del fuego que caía del cielo. Los pájaros, entonces, son la memoria viva de la tercera humanidad, criaturas que un día caminaron sobre la tierra y que ahora solo pueden sobrevivir alejándose de ella. La lluvia de fuego se convirtió en piedra volcánica. El tezontle, la piedra esponjosa y roja que forma la base geológica del Valle de México. Para los mexicas, esa roca no era simplemente un tipo de mineral. Era el residuo solidificado de la tercera destrucción del mundo. La tierra entera sobre la que caminaban era el escombro de una catástrofe anterior. Para el cuarto intento, Quetzalcóatl eligió como sol a Chalchiutlicue, la diosa de las faldas de jade, la diosa de los ríos y los manantiales, la consorte de Tlaloc. Si el fuego había destruido el tercer mundo, quizás el agua, controlada por una divinidad benigna, podría sostener uno mejor. Esta era fue diferente. Los humanos de la cuarta era descubrieron el sincocopi, una semilla que se parecía al maíz, aunque todavía no era el maíz verdadero, el maíz perfecto que sería la base de la humanidad final. Eran cultivadores incipientes, gente que empezaba a entender la tierra, que empezaba a sembrar en vez de solo recolectar. Era una humanidad más cercana a la perfección.
Este cuarto mundo duró 312 años, 6 veces 52, otro múltiplo del siglo azteca, y también fue destruido. Tezcatlipoca, nunca satisfecho con la estabilidad, tentó o corrompió a Chalchiutlicue. Otros textos dicen que simplemente envió su oscuridad sobre el mundo. De un momento a otro el cielo se partió. No llovió. El cielo mismo cayó. Las aguas del cielo, que en la cosmovisión azteca son distintas de las aguas de la tierra, se desplomaron sobre el mundo. Fue un diluvio que no llegó de las nubes, sino del colapso del firmamento entero. El agua subió y subió sin parar durante años. Cubrió las montañas, cubrió los templos, cubrió las cimas de los árboles más altos, y los humanos, que esta vez corrieron a los árboles para salvar su vida, descubrieron que el agua seguía subiendo. Tezcatlipoca dio el golpe final. Transformó a los pocos que se habían aferrado a las ramas más altas en perros y en peces. De un momento a otro, los nadadores no eran humanos. Eran los peces de los ríos y los lagos, los perros que deambulan por las orillas. Y así terminó la cuarta era. Pero hay un detalle hermoso en algunos textos del cuarto sol. Dicen que un hombre y una mujer lograron escapar escondiéndose bajo el tronco del árbol más alto, el ahuehuete, el ciprés de los pantanos, que crece en las orillas de los ríos y que puede alcanzar alturas inimaginables. Pero cuando salieron de su escondite y encendieron un fuego para cocinar, los dioses los vieron y los castigaron. Porque encender fuego sin permiso divino es usurpar el acto sagrado de la creación. Esta pareja fue transformada también. Sus perros, que en otras versiones son los que sobrevivieron, se quedaron en la tierra. Aquí vemos algo que recorre toda la cosmología mexica: la insuficiencia permanente del ser humano. Cada era produce una humanidad que intenta ser perfecta y fracasa. Cada humanidad es destruida no solo por capricho de los dioses, sino porque hay algo fundamentalmente incompleto en cada versión de lo humano. El mundo tiene que morir y renacer para intentar crear algo mejor. Hasta ahora, para entender bien la historia que viene, el nacimiento del quinto sol, necesitamos detenernos en los protagonistas divinos con más detalle, porque los 5 soles no son solo catálogos de catástrofes, son el escenario donde se desarrolla una guerra de eras entre los más grandes poderes del cosmos. El centro de todo es la relación entre Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. Quetzalcóatl, serpiente emplumada en náhuatl, también conocido como Ecatl en su forma del viento, es el dios de la creación, la sabiduría y la civilización. Se le representa a veces como una serpiente enorme cubierta de plumas de quetzal, el ave más hermosa de Mesoamérica, a veces como un sacerdote anciano con máscara de viento, a veces como la estrella del amanecer, Venus, que aparece antes que el sol en el horizonte oriental. Es el dios que robó el maíz de las montañas para dárselo a los humanos. Es el dios que viajó al inframundo para recuperar los huesos de los muertos y crear la humanidad actual. Es el que prefiere el autosacrificio, ofrecer su propia esencia sobre el sacrificio de otros. En las tradiciones toltecas, Acatl Topiltzin Quetzalcóatl fue también un rey histórico o semihistórico, el gran gobernante de Tula, que según las crónicas rechazaba los sacrificios rituales y predicaba una espiritualidad más interna. Tezcatlipoca, espejo humeante, es su opuesto y su complemento perfecto. Dios de la noche, de la oscuridad, del destino, de la hechicería y de la guerra. Su atributo más característico es un espejo de obsidiana pulida, negra, brillante, ahumada, que lleva donde antes tenía un pie.
En ese espejo se ven los destinos de todos los hombres y de todos los dioses. Tezcatlipoca lo sabe todo, lo ve todo, y usa ese conocimiento para provocar el caos. No por maldad pura, sino porque el caos es necesario. Porque sin oscuridad no hay luz. Porque sin muerte no hay nacimiento. Tezcatlipoca no es un villano en la cosmovisión mexica. Es la encarnación de la mitad oscura de la dualidad que sostiene el cosmos. Entre los dos dioses hay un ciclo de enfrentamientos que se repite una y otra vez a lo largo de los 5 soles. Quetzalcóatl derriba a Tezcatlipoca. Tezcatlipoca destruye el sol de Quetzalcóatl. Quetzalcóatl crea un nuevo mundo. Tezcatlipoca lo corrompe. Y así una y otra vez en un patrón que los mexicas veían como inevitable, como el amanecer y el atardecer, como la marea. Lo que hace tan profunda esta relación es que ni uno ni otro puede ganar definitivamente. Si Tezcatlipoca triunfara por completo, la oscuridad consumiría todo y no quedaría nada. Si Quetzalcóatl triunfara por completo, el mundo se volvería tan ordenado, tan perfecto, tan luminoso, que también cesaría de existir. Porque la perfección no necesita tiempo para desarrollarse, no necesita cambio, y sin cambio no hay vida. La vida es precisamente ese desequilibrio constante, ese tirón entre opuestos. Ahora hablemos del tercer gran protagonista, Huitzilopochtli. Huitzilopochtli es diferente. Tezcatlipoca y Quetzalcóatl son dioses cósmicos, dioses de la creación y la destrucción universal. Huitzilopochtli es también un dios cósmico, el sol guerrero, el sol del mediodía, pero es también el dios particular de los mexicas. Es su protector, su guía, el que los sacó de Aztlán y los condujo durante más de 2 siglos de peregrinación hasta el lugar donde fundaron Tenochtitlan. Su nombre significa colibrí del sur o colibrí zurdo. Hay algo hermoso y perturbador en eso. Un colibrí, el ave más pequeña, más frágil, más efímera de todas, como símbolo del dios más guerrero, más exigente del panteón azteca. Pero tiene sentido. En la cosmología mexica, los guerreros que mueren en combate renacen como colibríes, acompañando al sol en su viaje por el cielo. La muerte en batalla no es el fin, es la transformación en el ave que zumba junto al astro rey. El nacimiento de Huitzilopochtli es uno de los mitos más dramáticos de toda la mitología mesoamericana. Su madre, Coatlicue, la de la falda de serpientes, era una diosa anciana que vivía en el Cerro de la Serpiente, Coatepec. Un día, mientras barría el templo, una bola de plumas cayó del cielo. Coatlicue la recogió y la guardó en su pecho. Al terminar de barrer, la diosa llevaba ya en sí misma la semilla de un nuevo ser. Sus hermanos, los Sensonhuitznahua, los 400 guerreros del sur que representan las estrellas, y su hermana Coyolxauhqui, la diosa de la luna, se llenaron de furia. Coyolxauhqui los convocó y marcharon sobre el cerro para destruir a Coatlicue antes de que ese nuevo poder viera la luz. Pero en el último momento, cuando Coyolxauhqui estaba a punto de dar el golpe final, Huitzilopochtli nació. Nació completamente adulto, armado, vestido para la batalla, con el Xiuhcuatl, la serpiente de fuego, en la mano. En un instante venció a Coyolxauhqui, cuya figura cayó rodando por las laderas del cerro. Y luego persiguió a sus 400 hermanos, dispersándolos por el cielo. Esta historia es, al mismo tiempo, el mito del nacimiento de un dios y el mito del amanecer. Cada mañana, el sol, Huitzilopochtli, vence a la luna, Coyolxauhqui, y a las estrellas, los Sensonhuitznahua, para que pueda comenzar el día. Cada atardecer, la luna y las estrellas ganan temporalmente y el sol muere. Y cada amanecer,
el sol debe renacer y vencer de nuevo. Esta batalla no termina nunca. Y para que Huitzilopochtli tenga fuerza para ganarla cada mañana, dentro de la lógica ritual mexica, necesita alimentarse. Necesita la energía vital de los seres humanos. El chalchihuatl, la sangre preciosa, el líquido que los mexicas consideraban la más valiosa de todas las ofrendas. Y según su cosmovisión, necesita el tonalli, la esencia solar que late en el centro de cada ser humano. Si el sol no recibía su alimento, no saldría mañana. Para los mexicas, esto no era metáfora. Era una realidad cosmológica tan urgente como cualquier otra ley de la naturaleza. El sistema de sacrificios azteca que tanto escandalizó a los europeos del siglo XVI y que sigue siendo el primer punto de referencia cuando alguien habla de los mexicas, no puede entenderse de manera aislada. Desde la lógica ritual mexica, según lo explican fuentes como el Códice Florentino y los Anales de Cuautitlán, estos rituales tenían un propósito cosmológico preciso: sostener el movimiento del Sol y el orden del cosmos. La diferencia con nuestra concepción del mundo es tan fundamental que resulta difícil traducirla sin distorsionarla. El templo mayor de Tenochtitlan, el Hueyteocalli, era el escenario principal de este pago cósmico. El edificio en sí era un modelo del cosmos. Su base representaba la tierra, su altura representaba los pisos del cielo. En la cima había dos templos gemelos, uno dedicado a Huitzilopochtli en el lado sur, otro dedicado a Tlaloc en el lado norte. Porque el cosmos necesita tanto la guerra como la agricultura, tanto el fuego solar como el agua fecunda. Los dos templos en una sola pirámide son la dualidad azteca hecha arquitectura. Bernal Díaz del Castillo, el soldado cronista que participó en la conquista de México y describió lo que vio en el interior del Templo Mayor, dejó un testimonio que transmite la magnitud sobrecogedora de aquel espacio sagrado. El olor, la oscuridad, la densidad de los objetos rituales acumulados durante generaciones, el peso de lo que allí se hacía. Era el altar donde más se concentraba el pago de la deuda cósmica, según la propia cosmovisión mexica. El arqueólogo Leonardo López Luján, quien ha dirigido las excavaciones más recientes del Templo Mayor, ha encontrado bajo la piedra evidencia de decenas de ofrendas rituales de enorme riqueza. Animales traídos de todos los ecosistemas del imperio, objetos de turquesa y obsidiana, copal, semillas, esculturas y sí, restos humanos. Todo depositado con una precisión ritualista que habla de un sistema religioso altamente organizado, sofisticado y absolutamente convencido de la eficacia de lo que hacía. Antes de pasar al nacimiento del quinto sol, hay que mencionar un acto de Quetzalcóatl que define quiénes son los humanos de esta era. Después de que el diluvio del cuarto sol destruyó todo, la tierra quedó sin gente. Quetzalcóatl decidió ir a buscar los materiales para hacer una nueva humanidad. Pero no los iba a fabricar desde cero, los iba a recuperar. Quetzalcóatl descendió al Mictlán, el inframundo, el mundo de los muertos, el noveno nivel bajo la tierra donde reina Mictlantecutli, el dios descarnado, el señor de los muertos. El Mictlán, en la cosmovisión azteca, no es un lugar de castigo como el infierno cristiano. Es simplemente el lugar al que van todos los muertos ordinarios. Y el camino para llegar es largo y peligroso. 4 años de viaje a través de 9 niveles, cruzando ríos, aguantando vientos helados, esquivando guardianes del inframundo. Quetzalcóatl llegó ante Mictlantecutli y le pidió los huesos de las humanidades anteriores, los huesos de los muertos de los 4 soles pasados. Mictlantecutli, que era un dios difícil e impredecible, accedió en principio,
pero puso condiciones imposibles. Quetzalcóatl tuvo que engañarlo para robar los huesos. Huyó del inframundo con los huesos preciosos bajo el brazo. Tropezó con una de las trampas que el dios de la muerte le había tendido y dejó caer los huesos al suelo. Unas codornices cayeron sobre ellos y los picotearon, rompiéndolos en pedazos de diferentes tamaños. Por eso, dice el mito, los seres humanos somos de alturas distintas. Los huesos que se rompen en pedazos grandes forman gente alta. Los pedazos pequeños forman gente baja. Vale detenerse un momento en la figura de Mictlantecutli, porque es uno de los dioses más fascinantes del panteón mexica. El señor del Mictlán es representado como un esqueleto o como un ser al que la muerte ha hecho suyo por completo, con grandes marcas oscuras en el cuerpo, con bucles de papel en el cabello. Sus santuarios eran cuevas y lugares subterráneos. Su esposa es Mictecacihuatl, la señora del Mictlán, cuya imagen algunos investigadores relacionan con el Día de los Muertos contemporáneo. El Mictlán azteca consta de 9 niveles, y el camino a través de ellos dura 4 años. En cada nivel hay un obstáculo diferente, vientos que cortan como navajas, un campo donde la nieve cae sin parar, un río helado que hay que cruzar y en el último nivel, finalmente, el reposo junto al Señor de los Muertos. El destino que le tocaba a cada persona en el más allá dependía no de sus acciones en vida. No había moralidad en este sistema de juicio, sino de la manera en que había muerto. Los guerreros muertos en combate o en el ritual sacrificial iban al paraíso del sol, acompañando a Tonatiuh durante 4 años antes de reencarnar en colibríes. Los ahogados y los muertos por enfermedades relacionadas con el agua iban al paraíso de Tlaloc, el Tlalocán, un jardín eterno de lluvia y flores. Solo la mayoría ordinaria de los muertos, los que morían de vejez, de enfermedades comunes, de causas sin significado ritual, emprendían el largo viaje de 4 años al Mictlán. Esta geografía del más allá es extraordinariamente coherente con la cosmovisión general. Hasta en la muerte, lo que importa no es quién fuiste, sino qué papel jugaste en el drama cósmico. El guerrero que muere alimentando al sol merece el paraíso solar. El que muere sin dejar huella en el cosmos emprende el camino largo y frío al Mictlán. Con esos huesos rotos, Quetzalcóatl regresó a la tierra. Los molió en un cuenco y los mezcló con su propia esencia divina, ofreciéndose a sí mismo en el gesto supremo del autosacrificio. De esa mezcla de huesos de los muertos y sustancia divina nacimos nosotros, la humanidad actual, los humanos del quinto sol. Somos, según esta cosmología, el resultado del sacrificio de un dios. Llevamos en nuestra sustancia la esencia del Creador. Y por eso, en la lógica ritual azteca, tal como la registran las fuentes coloniales, devolver ofrenda al cosmos era considerado, dentro de esa cosmovisión, reconocer lo que somos y de dónde venimos. No una deuda arbitraria, sino la lógica consecuencia de una creación que nació del sacrificio divino. 26 años después de que Quetzalcóatl creó a la humanidad actual con los huesos de los muertos, todavía no había sol. La tierra tenía gente, pero la gente vivía en oscuridad total. No había astro que alumbrara el cielo. Y sin sol no hay calor. Sin calor no hay vida. Sin día no hay tiempo. Los dioses se convocaron en asamblea en Teotihuacán, la ciudad donde los hombres se convierten en dioses.
llamada así porque los mexicas encontraron sus enormes pirámides abandonadas cientos de años después de que su civilización original desapareciera, y no pudieron imaginarse que hubieran sido construidas por seres humanos. Tenía que ser obra de los dioses, tenía que ser el lugar donde nació el cosmos. La pregunta era simple y terrible: ¿quién va a convertirse en sol? Convertirse en sol no era un honor, era una muerte. Para que existiera un sol, un dios tenía que arrojarse a una hoguera inmensa y consumirse completamente. Era el sacrificio máximo, dejar de existir como dios individual para convertirse en algo que pertenecía a todo el cosmos. Primero se ofreció Tecusistecatl, el señor de los caracoles. Era un dios poderoso, rico, orgulloso, bien vestido, perfecto para ser el sol. Luego, en silencio incómodo, los demás dioses se miraron entre sí. Nadie más quería hacerlo. Uno a uno bajaban la cabeza cuando los ojos de los otros los encontraban, hasta que todos los ojos se posaron en el último dios de la asamblea, Nanahuatzin. Nanahuatzin, el buboso, el lleno de llagas, era el dios más humilde, el más pobre, el más feo del panteón. Su cuerpo estaba cubierto de erupciones, de costras, de heridas supurantes. No era el candidato que nadie hubiera elegido para ser el sol. Pero cuando los dioses le preguntaron si aceptaba, Nanahuatzin inclinó la cabeza y dijo que sí. Durante 4 días, los 2 candidatos hicieron penitencia y ofrendas en lo alto de 2 grandes pirámides que los dioses habían construido para ellos, las que hoy conocemos como la Pirámide del Sol y la Pirámide de la Luna en Teotihuacán. Las ofrendas de Tecusistecatl eran lujosas: plumas de quetzal en lugar de ramas de abeto, bolas de oro en lugar de bolas de paja, espinas de coral rojo en lugar de espinas de maguey. Pero eran ofrendas de un dios rico que podía permitirse el lujo. Nanahuatzin ofreció lo que tenía: ramas atadas, bolas de heno, espinas de maguey untadas con su propia sangre. Ofreció sangre real de su cuerpo, no sustitutos preciosos. A la medianoche del 4.º día, la hoguera fue encendida en lo alto de una tercera pirámide. Era una hoguera enorme, rugiente, que iluminaba la oscuridad del valle entero. Y los 2 dioses se acercaron a las brasas. A Tecusistecatl le tocaba saltar primero. Se preparó, tomó impulso, se aproximó al borde. El calor lo golpeó en la cara. Se detuvo, volvió a intentarlo. Se detuvo de nuevo. 4 veces intentó lanzarse, y 4 veces el miedo fue más fuerte que la voluntad. 4 intentos, 4 fracasos. Y en el calendario ritual, el 5 tiene un significado especial. Es el número del centro, el número del quinto sol, el número de la síntesis. No había un 5.º intento posible. Entonces los dioses llamaron a Nanahuatzin. El dios de las llagas cerró los ojos y saltó. No dudó, no tomó impulso, no se preparó de ninguna manera especial. Simplemente avanzó hacia la hoguera con paso firme, como quien cruza un umbral sin retorno. Y el fuego lo recibió. Tecusistecatl, avergonzado, lleno de furia contra sí mismo, lo siguió. Pero era demasiado tarde. Las llamas ya habían recibido a Nanahuatzin primero. Los dioses esperaron en la oscuridad, sentados en círculo, mirando el oriente. No sabían de qué lado iba a salir el sol. Solo Quetzalcóatl y Tezcatlipoca lo presentían. Saldría por donde nace siempre el sol, por el oriente. Y así fue. Primero apareció un rubor en el horizonte, un resplandor rojizo que fue creciendo, hasta que la bola de fuego ascendió sobre el horizonte oriental con una fuerza cegadora. Era Nanahuatzin, era el sol. Justo después, otro astro apareció. Tecusistecatl, también convertido en sol. Brillaba igual de intenso que el primero. Y los dioses se asustaron.
No podía haber dos soles. Dos soles iguales significarían un cosmos que no puede sostenerse, una dualidad sin centro. Entonces uno de los dioses tomó un conejo y lo arrojó contra la cara de Tecusistécatl, apagando parcialmente su brillo. Por eso la luna, que eso es lo que se convirtió Tecusistécatl, tiene la figura de un conejo en su superficie. La tradición méxica no ve un hombre en la luna, ve un conejo. Y la luna brilla menos que el sol, porque fue golpeada antes de que pudiera brillar con toda su fuerza. Pero entonces ocurrió algo inesperado. El sol no se movía. Nanashwatsin estaba en el horizonte, brillando con toda su fuerza, pero no avanzaba por el cielo. Permanecía quieto, suspendido en el oriente, como si esperara algo. Y la luna tampoco se movía. El cosmos estaba detenido. Los dioses entendieron lo que debían hacer. Para que el sol se moviera, para que existiera el día y la noche, para que hubiera tiempo, para que el cosmos funcionara, los dioses mismos debían morir. El sol no se alimenta de piedras ni de árboles. El sol se alimenta de la energía vital de los seres divinos. Uno por uno, los dioses se ofrecieron en sacrificio. Quetzalcóatl tomó la esencia de cada uno, ofrendándola al sol inmóvil. Y con cada ofrenda que recibía, el sol comenzó a moverse. Lentamente al principio, luego con fuerza creciente, Tonatiuh, el nombre del sol, una vez que estaba en movimiento, el que va y hace el día, comenzó su camino por el cielo. Este es el momento fundacional de todo el sistema ritual azteca. Desde la lógica cosmológica mexica, como la registran el Códice Florentino y los Anales de Cuautitlán, los dioses mismos se sacrificaron para que el mundo existiera. Los humanos que nacieron de la esencia de Quetzalcóatl tenían, dentro de esa cosmovisión, la obligación de repetir ese acto sagrado, mantener vivo al sol con sus propias ofrendas, como los dioses lo hicieron con las suyas. Una de las cosas que más impresionan del mundo azteca es la precisión matemática y astronómica con la que construyeron su sistema de conteo del tiempo. Los mexicas no tenían un calendario. Tenían dos, que funcionaban simultáneamente como dos ruedas dentadas, engranadas entre sí, girando juntas. El primero es el Tonalpohualli, la cuenta de los días, un calendario ritual de 260 días. Se compone de 20 signos de día: cocodrilo, viento, caza, lagartija, serpiente, muerte, venado, conejo, agua, perro, mono, hierba torcida, caña, jaguar, águila, buitre, movimiento, pedernal, lluvia, flor, combinados con 13 números. Cada día tiene un nombre único formado por la combinación del signo y el número. El ciclo completa sus 260 combinaciones posibles y vuelve a empezar. Este calendario no tiene relación directa con el año solar. Es un ciclo puramente ritual, vinculado con los destinos de las personas, con los días propicios para nacer, casarse, comerciar, ir a la guerra, plantar. El segundo es el Xiuhpohualli, la cuenta de los años, el calendario solar de 365 días. Se divide en 18 meses de 20 días cada uno, más los 5 días Nemontemi al final del año. Los días huecos, los días sin nombre, los días de mal agüero en los que nada debía hacerse y todo podía salir mal. Ahora viene la parte que hace al sistema verdaderamente extraordinario. Cuando las dos ruedas giran juntas, tardan exactamente 52 años en volver a la misma posición inicial. Es decir, la misma combinación de día del Tonalpohualli con el mismo día del Xiuhpohualli solo se repite cada 52 años. Este periodo de 52 años era el siglo azteca, llamado Xiuhmolpilli, la atadura de años.
y al final de cada ciclo de 52 años, el cosmos estaba en su momento más vulnerable, porque el Sol vivía en el tiempo, y el tiempo era ese engranaje de los dos calendarios. Cuando el engranaje completaba su vuelta y volvía al punto inicial, era el momento en que el universo podía reiniciarse o extinguirse. Era el momento en que las fuerzas del caos tenían su mejor oportunidad para derribar al Sol y consumir el mundo. La ceremonia del fuego nuevo, llamada en náhuatl Xiuhmolpili o Toximolpilia, era la respuesta ritual de los mexicas a ese momento de peligro máximo. Hay que entender que el peligro no era abstracto. Era físico, inmediato y absolutamente real para millones de personas. En los días previos a la ceremonia, toda Tenochtitlan y las ciudades vecinas, y las aldeas del valle, y los pueblos sometidos que conocían la tradición, comenzaban a prepararse para lo peor. Se apagaban todos los fuegos, no solo el fuego del templo, no solo el fuego del palacio, cada hogar, cada fogata, cada brasero doméstico. La ciudad entera quedaba en oscuridad completa, sin luz, sin calor, sin comida cocinada. Luego venía algo más radical. Las familias destruían sus pertenencias. No guardaban nada para después: ropa, vasijas, ídolos domésticos, herramientas de cocina, petates. Todo era roto, quemado, desechado. Si el mundo iba a terminar esta noche, no tenía sentido conservar nada. Y si el mundo sobrevivía y el nuevo ciclo comenzaba, era mejor empezarlo con cosas nuevas, limpias, no contaminadas por la energía del ciclo viejo. La ciudad entera subía a los techos de sus casas y esperaba en silencio, mirando el cielo. Un silencio que se extendía por todo el Valle de México como una sombra. Decenas de miles de personas inmóviles bajo las estrellas, aguardando el veredicto del cosmos. Mientras tanto, los sacerdotes caminaban en procesión desde el Templo Mayor hasta el Huizachtecatl, el Cerro de la Estrella, el volcán que hoy se conoce en español como Cerro de la Estrella, en Iztapalapa, al sur de la Ciudad de México. Caminaban en silencio, vestidos con los atributos de los dioses, cargando haces de 52 cañas atadas con cuerdas. El símbolo físico del Xiuhmolpili que iba a terminar y el que quizás iba a comenzar. En la cima del cerro, en el templo de la cumbre, los sacerdotes observaban el cielo. Esperaban que las Pléyades, el cúmulo de estrellas que los mexicas llamaban Tianquistli, el mercado celestial, pasaran por el cenit, exactamente por el punto más alto del cielo. Si las Pléyades cruzaban el cenit, significaba que los astros seguían su curso normal. Significaba que el tiempo continuaba. Significaba que el sol saldría mañana. Y en ese momento exacto, el sacerdote principal actuaba. Sobre el cuerpo de un cautivo cuidadosamente elegido, un guerrero de rango, cuya energía vital era especialmente poderosa, el sacerdote encendía el fuego nuevo. Lo encendía con el método más primitivo, el más sagrado, frotando 2 palos de madera, uno contra el otro, hasta que la fricción producía una chispa. Y esa chispa prendía en el ofrendante y en las fibras de copal que lo rodeaban. Si el fuego prendía, el mundo continuaba. La llama se pasaba a grandes antorchas. Las antorchas corrían por los caminos y los senderos. Heraldos cargaban el fuego nuevo hacia los templos de cada ciudad. Y desde cada templo, los sacerdotes pasaban la llama a los vecinos. Casa por casa, barrio por barrio, la luz regresaba al mundo. Los colores, los sonidos, la música, el baile. La gente saltaba y gritaba de alegría. El mundo había sobrevivido 52 años más, pero las criaturas que esperaban en la oscuridad no estaban satisfechas. Las Tzitzimimé son, dentro del bestiario azteca,
figuras de una potencia simbólica extraordinaria. Son espíritus femeninos asociados a los cielos del poniente, al horizonte donde el sol se pierde cada tarde. Sus representaciones en los códices las muestran con formas esqueléticas y atemorizantes, cubiertas con atributos de la muerte. Cráneos, símbolos de sacrificio, adornos que remiten a la oscuridad y al caos. No son simplemente monstruos, son la encarnación del desorden que acecha cuando el orden cósmico falla. Viven en el límite entre el día y la noche, entre la vida y la extinción, esperando el momento en que el sol sea suficientemente débil para que puedan descender. Durante los eclipses solares, las Tzitzimimé se aproximaban. El eclipse era la señal más perturbadora del calendario azteca, el sol debilitándose ante los ojos de todos, la luz retrocediendo sin razón aparente. En esos momentos, los guerreros mexicas iban corriendo a las cimas de las colinas y hacían grandes ofrendas al cielo, combatiendo simbólicamente a las fuerzas del poniente para restaurar el equilibrio. Y cuando llegara el fin definitivo del quinto sol, las Tzitzimimé descenderían por millones. El sol se apagaría para siempre, y ellas recorrerían la tierra en la oscuridad perpetua, trayendo la ruina del cosmos. Las guerras floridas, Xochillaoyotl, merecen su propio momento en esta historia, porque no todo el sacrificio azteca viene del deseo de sangre por la sangre misma. Hay una lógica profunda, geopolítica y cosmológica al mismo tiempo. Desde la lógica ritual mexica, si el sol necesita energía vital humana para mantenerse en movimiento, y si la energía más poderosa es la de los guerreros en la cima de su fuerza, entonces Tenochtitlan necesitaba capturar guerreros constantemente, no matarlos en el campo de batalla, capturarlos vivos, llevarlos hasta los templos y ofrecerlos al sol con toda la ceremonia que el acto requería. Las guerras floridas, llamadas así porque según la cosmovisión mexica el sacrificio era como una flor que florecía en honor de los dioses, eran batallas acordadas entre Tenochtitlan y sus vecinos, especialmente Tlaxcala y Huejotzingo, en las que el objetivo no era conquistar territorio ni acabar con el adversario en el campo, sino capturar tantos combatientes como fuera posible. Era una guerra con reglas, con límites, con el propósito específico, desde la perspectiva mexica, de alimentar al sol. El guerrero que llegaba al altar sacrificial no era, dentro de esa cosmovisión, una víctima anónima. Era un ser transformado. Sus captores, que mantenían una relación ritual profunda con sus prisioneros, marcada por una especie de vínculo sagrado, lo acompañaban en los momentos previos. El guerrero que iba a ser ofrendado era bañado, vestido con los atavíos del dios al que representaba, era alimentado, cantaba, bailaba. Según las fuentes mexicas, el momento del sacrificio era vivido como una apoteosis. El guerrero se convertía en alimento de los dioses, y en recompensa pasaría los 4 años siguientes acompañando al sol en su viaje por el cielo, antes de reencarnar como un colibrí o una mariposa. Esto contextualiza, sin justificar, lo que ocurría desde nuestra perspectiva actual, dentro de una cosmología donde la muerte no era el fin y donde el ritual sacrificial ocupaba el lugar central en la relación entre los humanos y el cosmos. Los mexicas no veían lo que nosotros vemos cuando miramos esa escena. Veían el universo siendo sostenido. Y así llegamos al mundo en que vivían los mexicas. El quinto sol, Nahui-Olin, 4 movimiento. Ya hemos hablado de cómo nació, del sacrificio de Nanahuatzin en Teotihuacán, del sacrificio subsiguiente de todos los dioses para ponerlo en movimiento. Este sol es diferente a los 4 anteriores.
Los otros soles tenían una única dirección cardinal asociada, una única deidad regente, una única duración predeterminada. El quinto sol es el sol del centro, el punto donde confluyen los 4 rumbos del cosmos, donde se reúnen las energías de los 4 soles que lo precedieron. Es el sol de la síntesis. Su signo es Olin, que en náhuatl significa movimiento, pero también terremoto, también desplazamiento, también temblor. La misma raíz ol que aparece en palabras relacionadas con la pelota de hule, el hule que se mueve, que rebota, que contiene energía cinética. El quinto sol es el sol del movimiento perpetuo. Mientras haya movimiento, el sol vive. Cuando el movimiento cese, cuando los terremotos sacudan la tierra y el cielo deje de girar, el quinto sol morirá, y morirá en el día 4 movimiento. Nahui Oyin. Hay algo filosóficamente hermoso y al mismo tiempo aterrador en ese nombre. Los aztecas llamaban a su era, su sol, su mundo, con el mismo signo que anunciaba su destrucción. Era como si los habitantes del Titanic hubieran bautizado el barco con el nombre del iceberg. Pero para los mexicas eso no era contradicción, era coherencia. La misma naturaleza del quinto sol, el movimiento, contiene en sí misma la semilla de su fin. Todo lo que se mueve algún día se detendrá. Es la ley más universal que existe. Los textos aztecas son absolutamente explícitos sobre el mecanismo del fin del quinto sol. No será destruido por jaguares, ni por vientos, ni por fuego, ni por agua. Será destruido por movimiento, por terremotos que se encadenarán unos a otros, cada vez más intensos, hasta que la tierra misma se parta y el cielo caiga. Y en medio de ese caos sísmico, descenderán las Tzitzimimé desde el poniente y traerán el fin de la humanidad en la oscuridad total. Pero antes del cataclismo final, habrá hambre. Los textos dicen que la destrucción vendrá en 2 pasos. Primero el hambre, la tierra dejará de producir, las cosechas fallarán, la gente comenzará a morir de inanición. Y luego la violencia, la guerra de todos contra todos, que nace cuando el hambre dura demasiado. Y al final, los terremotos y la oscuridad. Uno de los textos que recoge Sahagún especifica que el año en que se creó el quinto sol fue el año 13 Caña, según los anales de Cuautitlán. Esa fecha aparece también en la piedra del sol, y algunos investigadores señalan que los mexicas calculaban que el quinto sol duraría al menos 676 años, 13 veces 52, desde su nacimiento hasta su destrucción. Si tomamos esa fecha de nacimiento como punto de partida, el periodo de duración esperada colocaba el fin del quinto sol en un futuro que los mexicas que vivieron en el apogeo del imperio todavía veían como lejano. Pero lejano no significaba nunca. Y la ceremonia del fuego nuevo era el recordatorio cada 52 años de que el reloj no se había detenido. Lo más inquietante de todo esto es lo que significa para la psicología de quien vive bajo ese sistema. Los mexicas sabían que su sol iba a morir. No cuándo, pero sí cómo. Vivían en una era condenada de antemano. Cada generación nacía en un mundo al que le estaba contado el final. Y sin embargo, seguían viviendo. Construían pirámides, escribían poesía, cultivaban flores, estudiaban las estrellas, porque la incertidumbre del cuándo era paradójicamente una forma de esperanza. La piedra del sol, el monolito de basalto de olivino de 3,6 metros de diámetro y 24 toneladas que hoy se expone en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México y que el mundo conoce incorrectamente como el calendario azteca, no es un calendario en el sentido ordinario de la palabra. Es un monumento cosmológico. Es la historia del tiempo hecha piedra.
Fue tallada durante el reinado del Tlatoani Axayácatl, alrededor del año 1479, y colocada en el centro sagrado de Tenochtitlan, frente al Templo Mayor. En su centro está el rostro de Tonatiuh, el sol con la lengua fuera. Aunque algunos investigadores como Carlos Navarrete y Doris Hayden argumentan que la figura central puede ser Tlaltecutli, el señor de la tierra. Las garras del sol aferran las ofrendas que sostienen el cosmos. Su lengua es un cuchillo de pedernal, símbolo del sacrificio que lo mantiene en movimiento. Alrededor del rostro central están los 4 glifos de los 4 soles anteriores, encerrados en el glifo del quinto sol. Los 4 mundos destruidos, sostenidos dentro del mundo actual. En anillos concéntricos hacia afuera, los 20 signos de los días del Tonalpohualli, los símbolos de los rayos del sol, las franjas del cielo nocturno, y en el borde exterior, 2 Xiuhcuatl, serpientes de fuego, que rodean todo el disco y cuyos hocicos se enfrentan en la parte inferior de la piedra, de cuyas fauces emergen los rostros de 2 dioses. En la parte superior, la fecha 13 Caña, el año de finalización del monolito. Hay una frase del arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma que resume perfectamente lo que es la piedra del sol. La llama el tiempo petrificado. Y tiene razón. Ese disco no mide el tiempo, contiene el tiempo. Todo el tiempo mexica está ahí. Los soles pasados, el sol presente, la lógica del ciclo, la amenaza del fin, el glifo del movimiento en el centro que es simultáneamente la vida y la muerte del cosmos. Pero la destrucción del quinto sol no llegó en la forma que los mexicas esperaban. O quizás sí llegó, dependiendo de cómo se mire. 10 años antes de que llegara Hernán Cortés a las costas de México, comenzaron a ocurrir fenómenos extraordinarios en el cielo y en la tierra de Tenochtitlan. Los mexicas tenían una categoría conceptual para estos eventos. Los llamaban Tetzahuitl, que se puede traducir como cosas espantosas, prodigios de mal agüero, señales que rompen el orden del mundo. El investigador Miguel Pastrana, del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, explica que los Tetzahuitl no son simplemente supersticiones. Son la percepción mexica de que el orden habitual del cosmos se ha roto, de que algo extraordinario está por ocurrir. El Códice Florentino, la enciclopedia de la cultura mexica compilada por el fraile franciscano Bernardino de Sahagún con ayuda de informantes indígenas en el siglo XVI, registra 8 presagios que ocurrieron en los años previos a la llegada de los españoles. 8 Tetzahuitl que atormentaron al Huey Tlatoani Moctezuma, el joven, el último gran gobernante del imperio mexica. El primer presagio fue una columna de fuego que apareció en el cielo a la medianoche, brillando como si fueran 3 rayos de luz, apuntando hacia el oriente. Apareció al principio del año 12 Casa y duró 12 años visible en el cielo del amanecer antes de que los españoles llegaran. El segundo fue el incendio espontáneo del templo de Huitzilopochtli en el Templo Mayor. El fuego comenzó solo, en medio de la noche, sin rayo ni tormenta, y no se apagaba. Mientras más agua le arrojaban los sacerdotes, más ardía. El tercero fue un rayo que cayó sobre el templo de Xiuhtecutli en una lluvia leve, sin trueno, porque el trueno sin rayo es un prodigio normal, pero el rayo sin trueno es lo contrario del orden natural. El cuarto presagio fue una inundación que cubrió parte de Tenochtitlan en un día de cielo despejado y sin viento. El lago de Texcoco se agitó y desbordó sin razón visible. El quinto fueron los cometas, estrellas con cola, estrellas con espigas de fuego, que cruzaron el cielo de noche en múltiples ocasiones.
El sexto fue el lamento de la Cihuacuatl, la diosa de la serpiente, de la tierra y del renacimiento, que vagaba por las calles de Tenochtitlan en las noches gimiendo. Tenemos que irnos lejos. ¿A dónde los llevaré? Este lamento se convirtió siglos después en la leyenda de La Llorona. El séptimo presagio fue capturado por los pescadores del lago de Texcoco. Un ave extraña, que parecía una grulla, pero con la cabeza deformada, con la calota craneal convertida en una especie de espejo de obsidiana. La llevaron a Moctezuma, quien al mirar en ese espejo vio en una segunda visión guerreros montados sobre criaturas que él no reconocía, avanzando en formación de combate. La constelación que apareció en el espejo fue identificada como Mamalhuastli, lo que en Occidente se conoce como el Cinturón de Orión, y para los mexicas era una señal del fin de un ciclo, quizás el fin del predominio mexica. Cuando Moctezuma llamó a sus sacerdotes para que vieran el espejo, el ave había desaparecido. El octavo y último presagio ocurrió en los días inmediatamente previos a la llegada de los españoles. Varios habitantes vieron criaturas bicéfalas, seres con dos cabezas y un solo cuerpo, deambulando por las orillas del lago. Los capturaron y los llevaron ante Moctezuma. Pero cada vez que el tlatoani se acercaba a mirarlos, los seres desaparecían. Y entonces llegaron los barcos desde el oriente. Aquí hay que separar la historia de la leyenda con mucho cuidado, porque es fácil confundirlos y la diferencia importa. La leyenda dice que Moctezuma confundió a Hernán Cortés con el dios Quetzalcóatl que regresaba. Esto viene de la profecía, o de lo que los mexicas interpretaban como profecía, del rey tolteca Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl, el gobernante histórico de Tula que fue expulsado de su reino por Tezcatlipoca mediante engaño y humillación, y que partió hacia el oriente por el mar, prometiendo regresar en el año Seacatl, es decir, el año 1 Caña. Y el año en que llegó Cortés, 1519, era, según el calendario mesoamericano, exactamente el año Seacatl. La historia real es más compleja y más interesante. El investigador Guillem Olivier y otros historiadores señalan que la ecuación Cortés-Quetzalcóatl fue construida en gran parte después de la conquista, posiblemente por los propios españoles, para dar una narrativa de legitimidad a su invasión, o por informantes indígenas que encontraban en esa ecuación una manera de procesar el trauma de la derrota. El Códice Florentino, compilado 40 o 50 años después de la conquista, pone en boca de Moctezuma discursos que podrían ser interpolaciones posteriores. Lo que sí parece haber ocurrido, según el mismo Códice Florentino, es que cuando Moctezuma supo de la llegada de los extranjeros, reaccionó con algo que las fuentes describen como una mezcla de terror y parálisis. Los Tetzahuitl de los años anteriores lo habían dejado en un estado de profunda angustia espiritual. Los 8 presagios pesaban sobre él como una losa, y la llegada de seres desconocidos desde el oriente, el rumbo de Quetzalcóatl, encajaba demasiado perfectamente en el marco cosmológico que los sacerdotes mexicas llevaban años construyendo. Moctezuma envió emisarios con regalos y con los atavíos del dios Quetzalcóatl, la máscara de turquesa, el pectoral del viento, las sandalias de jade, las rodilleras de jade, el escudo con plumas de quetzal. Si los recién llegados eran dioses, debía reconocerlos como tales. Si no lo eran, era mejor saberlo pronto. Los emisarios regresaron con descripciones de los españoles que para un mexica del siglo XVI sonaban efectivamente sobrenaturales. Seres de piel clara que montaban animales enormes, venados sin cuernos,
Los llamó el texto, porque el caballo era completamente desconocido en Mesoamérica, que llevaban armaduras que brillaban como el sol, que disparaban truenos con palos de madera y hierro, que traían perros enormes de aspecto feroz. Fuera o no Cortés confundido con Quetzalcóatl, el efecto práctico fue el mismo. Moctezuma recibió a los españoles en Tenochtitlan el 8 de noviembre de 1519. Los alojó en el palacio de Axayácatl y les ofreció el tiempo que necesitaban para conocer la ciudad. Un error catastrófico, o quizás la acción de un hombre que ya intuía que el cosmos había tomado una decisión que no estaba en sus manos cambiar. Lo que vino después, la captura de Moctezuma, la matanza del Templo Mayor durante la fiesta de Toxcatl, la Noche Triste, el sitio de Tenochtitlan, la rendición de Cuauhtémoc el 13 de agosto de 1521, es la historia de la conquista española de México, y es una historia para otro episodio de Noches del Pasado. Pero desde la perspectiva de la cosmovisión mexica, lo que ocurrió entre 1519 y 1521 fue exactamente eso, el fin del quinto sol. No por terremotos, como la profecía decía, sino por algo para lo que no había nombre en náhuatl, la llegada de seres de otro mundo, armados con armas incomprensibles, acompañados de aliados que los mismos mexicas habían oprimido durante décadas, portadores de enfermedades ante las que el sistema inmunológico de Mesoamérica no tenía defensa. Las enfermedades epidémicas de viruela que arrasaron Tenochtitlan durante el sitio acabaron con más vidas que las armas españolas. El mundo que los mexicas conocían se extinguió en 2 años. Sahagún registra un último presagio, ocurrido en agosto de 1521, cuando Tenochtitlan ya estaba sitiada y la resistencia se desmoronaba. Una columna de luz, descrita como una llama de color sangre que parecía llegar del cielo y que se movía como un remolino, apareció en el cielo sobre la ciudad. Fue el último Tetzahuitl. Poco después, Cuauhtémoc, el último Huey Tlatoani, fue capturado intentando escapar en canoa por el lago. El quinto sol había terminado, no con terremotos, sino con el sonido de los mosquetes y el grito de los tlaxcaltecas que ayudaron a los conquistadores, con el incendio del Templo Mayor, con el silencio definitivo de los sacerdotes del fuego. Lo que los mexicas construyeron en los siglos previos a la conquista española fue una de las civilizaciones más filosóficamente coherentes que el mundo ha visto. Todo encajaba. La cosmología justificaba la guerra. La guerra proveía ofrendas al sol. Las ofrendas mantenían al sol en movimiento. El sol sostenía la vida. La vida producía más gente para continuar el ciclo. Era un sistema cerrado, de una lógica implacable, perfectamente consistente consigo mismo. Y en el centro de ese sistema estaba una pregunta que ninguna cultura puede evitar. ¿Qué pasa cuando todo termina? La respuesta mexica era radical. El fin no es el fin. Es la condición previa del siguiente comienzo. 4 mundos murieron para que existiera el nuestro. Y cuando el nuestro muera, quizás, solo quizás, habrá un 6º sol. Los mexicas no eran nihilistas. No creían que todo era vanidad y que nada importaba. Creían exactamente lo contrario, que todo importaba tanto que la existencia misma del cosmos dependía de que cada persona cumpliera con su parte del pacto. El guerrero que capturaba prisioneros, el sacerdote que encendía el fuego nuevo, el agricultor que cultivaba el maíz, el sabio que preservaba los códices. Todos eran actores necesarios en el drama cósmico. Todos sostenían, con sus acciones cotidianas, el sol que brillaba sobre sus cabezas. Hay algo en esa visión que resuena todavía,
500 años después. No necesitamos creer en los dioses aztecas para reconocer la verdad que hay en el núcleo de su cosmología, que vivimos en un mundo frágil, que los sistemas que sostienen la vida requieren de nuestra participación activa, que la indiferencia tiene costos cósmicos, que la extinción es una posibilidad real, no una fantasía apocalíptica. Los mexicas miraban al sol cada mañana y lo veían no como algo garantizado, sino como algo ganado. Ganado con esfuerzo, con sacrificio, con el trabajo constante de millones de personas que entendían que su rol en el cosmos era activo, no pasivo. Hoy que sabemos que la estrella que nos da luz y calor tiene una vida finita, que algún día, dentro de unos 5.000 millones de años, se expandirá y consumirá la Tierra. La visión mexica del Sol como un ser vivo y mortal parece menos mítica y más precisa de lo que podría parecer a primera vista. El quinto Sol terminó en 1521. Pero las preguntas que planteó siguen aquí. ¿Qué vale la pena sostener? ¿Qué sacrificios estamos dispuestos a hacer? ¿Y cuánto tiempo le queda a nuestro mundo? Eso es todo por esta noche en Noches del Pasado. Espero que hayan disfrutado este viaje al corazón de la cosmología azteca. Si quieren saber más sobre el mundo mexica, su arquitectura, su poesía, su sistema político, la historia de Moctezuma, la conquista desde el punto de vista indígena, suscríbanse al canal para no perderse los próximos episodios. Y si este video les gustó, denle like. De verdad ayuda a que más gente pueda encontrar el canal. Nos vemos en la próxima Noche del Pasado.